Bueno, como siempre me gustaría que escriban su nombre para ver quiénes son los que participan siempre. Bueno, yo quiero comenzar con, acá dice, dada la función, halla los puntos críticos y determina si es máximo o mínimo punto de inflexión con cavidad y convexidad. Vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos. Lo importante es que ustedes tengan un criterio claro cuando van a trabajar sobre este punto de máximo mínimo, que entienda claramente a partir de una función si qué es lo que hay que hacer, cuáles son los pasos que se requiere para llegar a la solución. Entonces ustedes ya tienen la información teórica. Entonces podemos ir haciendo rápidamente. Primero lo que se hace es la derivada de la función. Cuando queremos encontrar máximo y mínimo, no importa cuál sea la función. Lo importante es que tenés que derivar la función. Entonces derivamos esta función, igualamos a cero la primera derivada, 3x cuadrado menos 3, igualar a cero. Estos son los pasos obligatorios que ustedes tienen que hacer. Y ahí despejamos el valor de x. Y aquí x cuadrado va a ser igual a 3 dividido 3, que va a ser igual a 1. Entonces también eso te va a implicar de que tu valor, los valores de x, en este caso porque es x cuadrado, vas a tener acá x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Estos son los que nosotros conocemos como puntos. Estos son los probables máximo y mínimo. Yo no puedo adivinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Yo puedo analizar a partir de estos resultados usando el criterio de la derivada primera, pero como usted en un momento dado, cuando van a tener la prueba, el 25 de noviembre creo que es la segunda prueba, ahí generalmente no se pide el criterio que van a utilizar para resolver un máximo y mínimo. Entonces, lo más cómodo es recordar que para determinar máximo y mínimo es conveniente utilizar el criterio de la derivada segunda. Entonces acá la derivada segunda de esta función 3x cuadrado va a ser 6x nomás ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos la función, igualamos a cero la primera derivada, determinamos valores de x. Esos valores son los probables máximo y mínimo. Hallamos la derivada segunda y reemplazamos los valores de x1 y x2 en la derivada segunda. Generalmente se pone así para mayor orden nomás. Estoy diciendo que en esta función derivada segunda estoy reemplazando el valor de x1, que es positivo 1, entonces voy a tener 6 por 1, 6. Y acá yo ya tengo que inmediatamente hacer que este valor 6 es mayor que cero. Y acá ya puedo decir entonces
el número que utilicé para ese caso en particular, x1 igual a 1, es mínimo. Entonces, ahí está la interpretación de esta función. Lo mismo hacemos en la derivada segunda. Voy a reemplazar el valor de x2 y entonces voy a tener negativo, puedo escribir nomás 6 por menos 1. Todo esto se coloca de esta forma y ahí ya tenemos que es igual a negativo 6 y este es menor que 0. Si la derivada segunda es negativo, entonces el número que vos utilizaste en esa función derivada segunda, que es x2, es igual a negativo 1. Es el punto máximo. Bueno, entonces ahí yo ya logré encontrar máximo y mínimo relativos. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el punto de inflexión? El punto de inflexión se determina, cuando la derivada segunda se iguala a 0. Cuando esta derivada segunda iguala más 0. Como acá el valor de la derivada segunda, la función de la derivada segunda es 6x nomás. Al igualar a 0, entonces encontramos que x, a este obviamente le vas a llamar x3. ¿Por qué? Porque acá le llamaste x1 y x2. Entonces a este le llamas x3 igual a 0. Entonces, cuando yo sé si si este valor x3 es punto de inflexión, entonces la técnica te dice si allá la derivada tercera, en este caso, ¿cuál es la derivada tercera? La derivada segunda es 6x y la derivada tercera va a ser 6. 6. Bueno, entonces ahí decimos que la derivada tercera igual a 6 es diferente a 0. Si la tercera derivada es diferente a 0, entonces vos aseguras que este punto x3 igual a 0 es punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Es el punto donde la función cambia de orientación. Bueno, ahora, ¿cómo se Profe, puede graficar? ¿Alguien me está hablando? sí, entonces para comprobar que el cero es punto de inflexión, hacemos la tercera derivada. Sí, esa es una técnica. Si allá la derivada tercera y si te da diferente a 0 la derivada tercera, entonces con seguridad ese punto x3 igual a 0 es punto de inflexión. Si de repente vos calculás tu derivada tercera y te dio 0 acá, entonces es con eso vos me decís que no hay punto de inflexión. Si la derivada tercera es 0, no hay punto de inflexión. Si la derivada tercera es diferente a 0, con seguridad es punto de inflexión. Pero eso depende también con el valor que te salga el posible punto de inflexión, ¿verdad? No es netamente cero. Claro que no. Definitivamente este número x3 igual a 0 no siempre te va a salir 0. Este es casualidad nomás que te dé 0. Cualquier valor puede ser esto. Cualquier valor puede ser esto. Dale, gracias. Bueno, Profe, entonces hasta ahí estamos profe, haciendo un recorrido de máximo, mínimo, punto de inflexión. Ahora, quiero mostrarle primero la gráfica. Nosotros si hacemos la gráfica
correspondiente, acá yo le voy a mostrar, no hace falta encontrar 50 puntos para hacer la gráfica. Lo importante es la comprensión cuando vas a hacer tu gráfica, entender claramente que este te va a dar dos curvas, uno máximo y otro mínimo. O sea que yo ya al tener estos dos valores, el máximo tiene esta característica y el mínimo tiene esta característica. Entonces, ¿cómo yo voy a ubicar? Fíjense en la parte interesante de este. Yo puedo reemplazar este valor de x1 igual a 1 en esta función original. Voy a reemplazar. x1 igual a 1. Si yo reemplazo, este va a ser 1 al cubo es 1. Y 3 por 1, 3. Y entonces me va a dar 0, ¿verdad? Un punto. Acá voy a tener si x1 igual a 1. Acá 1. Y vale 0. O sea que no hay desplazamiento arriba ni abajo. Y hacemos esta marca acá. Y si x2 vale negativo 1, que voy a marcar acá, este negativo 1, entonces si yo reemplazo el negativo 1, este me va a dar negativo 1 nomás, este me va a dar positivo 3, y acá tenemos 2. Entonces al final, este voy a tener que es igual a 4. O sea que si x vale negativo 1, entonces este tiene que subir hasta 4. Bueno, entonces yo ahí voy a marcar, este sería, de acuerdo a mi análisis de la segunda derivada, fíjate acá me dice que si yo utilicé el valor de x1, que es 1, me dice que es mínimo. Entonces, este va a ser el punto mínimo. Fíjate, yo ya puedo hacer esta interpretación acá. Este va a ser mi punto mínimo. Fíjate, claramente acá yo ya le hago el mínimo. Y cuando utilicé el punto x2 negativo 1 me dice que es el máximo. Entonces, yo ya tengo mi gráfica. Este va a ser el máximo. No hace falta encontrar 50 puntos para hallar la gráfica del máximo y mínimo. De hecho, yo ya sé que esta acá sube el máximo y mínimo. Ahora, el punto de inflexión también puedo utilizar x3 igual a 0, puedo reemplazar también en esta función original. Entonces tengo una estimación de la gráfica totalmente real, no es que estamos inventando y colocando en cualquier lugar. Si x3 es igual a 0, entonces acá 0 menos 0 más 2, entonces acá sube hasta 2. Entonces yo tengo los tres puntos principales. Entendimos lo que significa máximo, la gráfica. Acá está el máximo. Aquí está el mínimo y acá está el punto de inflexión. Entonces conectar este no es nada complicado. Conectamos de esta forma y ahí yo ya tengo mi gráfica correspondiente. Si querés 50 puntos, obviamente le puede dar el negativo 2. Le puede considerar el 0, de hecho ya consideramos. Y puede considerar uno más, el 2 también, por ejemplo. Y ahí sí ya vas a tener más puntos y vas a conectar esos puntos y tenemos claramente la representación gráfica de esta función. Y se nota dónde ocurre el punto máximo en el punto negativo 1. Fíjate, ahí ocurre el máximo. Esta es la gráfica del máximo. Y este es cuando x es igual a 1, la gráfica del mínimo. Y el punto de inflexión es el punto donde la función cambia de orientación. Fíjate que este venía descendiendo y después empieza a cambiar. Acá cambia su orientación porque tiene que volver a subir esto. Bueno, ¿cómo voy a analizar también el
punto, si es concavidad o convexidad. Nosotros ya sabemos en física, por ejemplo, cuando estudiamos la parte de espejo esférico, ¿se acuerda que esta parte nosotros decíamos que era cóncavo? Cóncavo, todo lo de adentro. Y si miramos de este lado, este es el convexo. Entonces, para nosotros tenemos que analizar si a la izquierda de este punto de inflexión, a la izquierda de este punto de inflexión, si te da positivo o negativo la derivada segunda. A la izquierda del punto de inflexión, podés considerar el negativo 0,5, por ejemplo, porque el punto de inflexión ocurre cuando x igual a 0. Entonces, uno un poco a la izquierda puede ser negativo 0,5. Si yo utilizo este valor para x y sustituyo aquí en la derivada segunda, obviamente me va a dar negativo, ¿verdad? Entonces la derivada, si utilizamos x igual a 0,5 negativo, la derivada segunda me va a dar menor a 0. Entonces, si la derivada segunda es menor a 0, entonces vos me tenés que decir que la función a la izquierda de 0 es convexa. Convexa es cuando es máximo. Y si utilizar después del punto de inflexión, en este caso podés usar también el positivo 0,5. El positivo 0,5. Entonces también te va a dar acá la derivada segunda mayor a 0. Y ahí, entonces, si la derivada segunda es positiva, entonces la función es cóncava. Entonces, acá este es cóncavo y este es convexo. Algunas veces, algunos le dice también cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. En este caso, el convexo también, algunos utiliza directamente cóncava hacia abajo y este es cóncava hacia arriba. Y convexa arriba y convexa abajo. O sea que no es tan problemático de decir eso. Para mí sería más práctico decir entonces a la izquierda es convexa, cuando el máximo es convexa y el mínimo es cóncava. Esa es una forma muy práctica de recordar. Bueno, ese es entonces un análisis completo del punto de inflexión. Digo, máximo y mínimo. Bueno, pero tengo otro que, ¿qué pasa si de repente la función es de mayor número, de mayor exponente, de mayor grado? Y no cambia mucho para... Lo importante es entender, así como le dije, qué es lo que hay que hacer. Y hay que hacer la derivada primera en todos los casos. No importa la función que se te plantee. Algunas veces combinan funciones trigonométricas, de todo un poco, ¿verdad? Pero lo importante es que yo en primer lugar tengo que hallar la derivada. 4x cubo. Estas son funciones muy sencillas. Menos 16x, no más. Hasta ahí tenemos la primera derivada. Ahora igualamos a 0 esta primera derivada. Igualamos a 0 la primera derivada. Esos son pasos obligatorios. Factorizamos 4x y te va a quedar acá x cuadrado menos 4. Bueno, este igual a 0. Acá yo ya puedo observar claramente que voy a tener x1 igual a 0
porque cada factor se tiene que igualar a 0. Al igualar a 0, 4x, y al despejar, entonces este 4 pasa dividiendo con 0 y tenemos 0. Al igualar a 0, x cuadrado menos 4, yo voy a tener dos valores más. x2, positivo 2, y x3, negativo 2. ¿Por qué? Porque este es una diferencia de cuadrado. Bueno, entonces ahí ahora, ¿cuántos puntos tenemos? Tenemos 3 puntos críticos. Estos son los puntos críticos. No podemos adivinar cuáles son máximo y mínimo todavía. Entonces, nuevamente aplicamos la derivada segunda. Aplicamos la derivada segunda. Y la derivada segunda acá me dice que vale 12x cuadrado menos 16. Entonces, derivamos la función. Igualamos a 0 la primera derivada. Hallamos los valores de x, que son los puntos críticos. Hallamos la derivada segunda. En la derivada segunda, reemplazamos primeramente el valor de x1. Y según este orden, entonces reemplazamos 0. Y me va a dar negativo 16. Acá ya me vas a poner, este es menor a 0. Entonces, este valor x1 igual a 0 por el resultado de la segunda derivada, que es menor a 0, entonces es el punto máximo. Lo mismo vas a hacer acá. En la derivada segunda vas a reemplazar el valor de x2. Al reemplazar el valor de x2 en esta derivada segunda, entonces acá tenemos 4 por 12, 48 menos 16 te va a dar 32. Fíjate, mayor a 0. Entonces, este va a ser mínimo. Bueno, lo mismo acá hacemos en la derivada segunda. Reemplazamos el valor de x3. Y ahí voy a tener negativo 2 acá. El negativo 2 al elevar al cuadrado queda positivo nomás otra vez. Y me va a dar igualmente 48 menos 16 y 32 otra vez. Otra vez me da positivo, mayor a 0. Entonces también este número, x igual a 3, x3 igual a negativo 2 va a ser mínimo. Fíjate cómo estoy haciendo el análisis. Entonces yo ya estoy diciendo que estos puntos críticos que obtuvimos acá son los probables máximo y mínimo. Ahora, al analizar, encontramos específicamente quién es máximo, quién es mínimo y quién es mínimo. Ahora, nosotros dijimos que el punto de inflexión se obtiene cuando la derivada segunda se iguala a 0. Entonces yo voy a tomar este 12x cuadrado menos 16 y voy a igualar a 0 este. Y ahí ya encontramos el valor de x cuadrado, va a ser igual a 16 dividido 12, va a ser 4 dividido 3. O sea que x no más va a ser igual a más menos. Este seguro al aplicar raíz te va a quedar 2 dividido raíz de 3, pero al racionalizar te va a quedar seguramente 2 tercios raíz de 3. Bueno, estos son los valores
¿Por qué tiene dos resultados para X? Igualando la derivada segunda y porque hay dos puntos de inflexión. Es decir, que la gráfica va a tener... Ahora, ¿cómo encontramos, cómo analizamos rápidamente eso? Y podemos nuevamente reemplazar para hacer nuestra gráfica. Yo en la función original puedo utilizar el 0 primeramente y ya voy a tener acá un valor que es igual a 3. Y cuando utilizamos el valor de 2, voy a tener acá 2 a la cuarta 16. Acá es 4 por 8, 32. Me va a salir negativo 16 más 3, negativo 13 parece, ¿verdad? Si me equivoco, ustedes me avisan. Y si utilizamos el negativo 2, acá voy a utilizar F3, que es negativo 2. Bueno, este sería acá positivo nomás también, 16, negativo 4 por 8, 32. Me queda 16 negativo más 3. Igual me va a salir negativo 13. Bueno, entonces yo ya tengo los puntos máximos hasta dónde sube y hasta dónde baja. Y entonces fíjate cómo puedo hacer la gráfica. No tiene que complicarse para hacer la gráfica de máximo y mínimo, porque yo suelo mirar cuando en las pruebas demasiado vueltas le pegan y pierde un montón de tiempo haciendo eso. Entonces yo ya tengo mis puntos críticos, ya analicé quién es máximo y quién es mínimo, ya tengo mi punto de inflexión. Ahora, para asegurar si son puntos de inflexión, esto ya dijimos, podemos hacer la derivada tercera. La derivada tercera de la función. De acá, esta es la derivada segunda y ahí ya tenemos 24x. Esa es la derivada tercera. 24x, 12 por 2, 24x menos 0. Bueno, diferente a 0, ¿verdad? Entonces, con seguridad, estos son los dos puntos de inflexión. Ahora la gráfica. Vos vas a marcar acá 1, 2, menos 1, menos 2. Este es 0 el origen. Ahora, cuando yo utilizo para x igual a 0, acá me dice que y vale 3. 1, 2, 3. Ahí vas a marcar ese punto para tu punto máximo. Cuando x vale 2, y baja hasta 13. Entonces, vamos a suponer que baje hasta acá nomás. Entonces, vos tenés tu cuadriculado, tenés todos esos cuadritos que tenés todo esto marcado. Entonces, cuando consideraste x igual a 2 y baja hasta 13. Vamos a suponer que sea hasta acá. Y cuando es negativo 2, baja hasta 13 también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en este caso? Nosotros ya interpretamos que es el punto máximo, le haces la curva máximo. Acá le vas a hacer mínimo. Aquí le vas a hacer mínimo. Así. Si tienes tu cuadriculado no hay problema. Y conectar, ya es mucho más simple. Fíjate cómo puedo conectar. ¿Cómo puedo conectar este con este? Y ahí ya podés ubicar el punto de inflexión también. Si querés ubicar dónde está el punto de inflexión, puede considerar con decimal nomás. 2 tercios raíz de 3. Vas a reemplazar en esta función también. Y seguro, cuando reemplaza este valor, estaría por acá el punto de inflexión, bajaría por acá seguramente y por acá también. Y ahí ya tenemos el máximo y el mínimo, o sea que para nada no es
complicado. Si queremos determinar la concavidad y convexidad, tenés que tomar este punto, estos dos puntos. X1 igual a 2/3 raíz de 3. Y poder considerar uno antes y uno después. Y vas a reemplazar en la derivada segunda. En esta derivada segunda tenés que reemplazar. En esta derivada segunda reemplazás este punto de inflexión. Este sería el punto, podemos considerar el punto 4. Y el punto 5. Esto así vas a considerar. Este va a ser el negativo 2/3 raíz de 3. Podés considerar decimales nomás. Bueno, pero vas a considerar uno antes y otro después. Uno antes y otro después. Si al considerar el antes y te dio negativo, entonces ahí vas a decir que es convexa. Y si es positiva, positivo, cóncavo. Entonces, así de simple va a ser el análisis de máximo, mínimo, punto de inflexión y concavidad y convexidad. Esos son todos los análisis que se hacen cuando te da una función. Bueno, muchas veces crea inconveniente, ¿verdad? No siempre te va a dar una función algebraica simple. Muchas veces te combinan función logarítmica, función exponencial, función trigonométrica. Pero los pasos que se hace para llegar a los puntos críticos para nada no cambian. Nosotros ya dijimos que lo primero que se hace es la derivada primera, solamente que acá se requiere, como ustedes no utilizan ayuda a memoria, nada, tienen que recordar todos. Por eso no es tan simple. Todas las reglas, acá dice, yo tengo que recordar la derivada de un logaritmo natural. A mí me dice que arriba tengo que poner la derivada de la función y abajo la misma función. Entonces ahí yo ya tengo la solución de la derivada primera. Igualar a 0 esta función 1 más 2x sobre x cuadrado menos 1, igualar a 0, ¿verdad? Eso es lo que se requiere hacer. Y ahí tenemos la posibilidad de encontrar los valores de x. Y acá vas a tener 2x es igual a negativo 1 por x cuadrado menos 1. Bueno, entonces ahí ya tenemos la posibilidad de encontrar. No te tiene que sorprender. No te tiene que sorprender que de Profe, repente... ese logaritmo no es una función compuesta. Sí, es una función compuesta. Por eso se deriva. Nosotros habíamos dicho que el logaritmo natural, yo suelo usar este logaritmo natural de u, una función compuesta. Entonces la derivada de una función logarítmica, yo le había puesto arriba u' dividido u. Esta sería la forma para derivar una función logarítmica, función compuesta. ¿De acuerdo? Por eso acá la derivada de u representa todo este. Por eso la derivada de x cuadrado menos 1 es solamente 2x. Y abajo se coloca la misma función. ¿De acuerdo o hay otra consulta? Sí, no, preguntarnos.
Ah, sí, es una función compuesta, ya no. Si era x nomás, si yo tenía solamente el logaritmo natural de x nomás, la derivada de este sí es 1 sobre x nomás. Bueno, y finalmente, fíjate cómo queda la función x cuadrado más 2x menos 1 igual a 0. Este queda una función cuadrática. No se va a poder resolver por factoreo, no hay número multiplicado que te dé 1 y sumado o restado te dé 2. No, no hay eso. Entonces, sí o sí, en este caso lo que vas a hacer es resolver por la fórmula general, ¿verdad? Menos 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Por eso, toda la herramienta ustedes tienen que manejar muy bien. 4ac dividido 2a. Bueno, y con este vas a determinar, seguro te va a dar x1 y seguro te va a dar x2. Estos son los probables máximo y mínimo. Ahora, para saber si es máximo o mínimo, vas a tener que hacer la segunda derivada. La segunda derivada, acá ya se complica un poquitito más porque tenés que aplicar la derivada de un cociente. La derivada de 1 Profe, es 0, eso no va a contar. profe, ¿Sí? ¿podrías aplicar en este caso el método de la primera derivada para fijar bien cómo se hace ese? Sí se puede aplicar pero igual tenés que determinar estos valores de x1 y x2. Igual tenés que determinar el valor de x1 y x2. Una vez que vos tengas estos dos valores, el criterio de la derivada primera es a partir de estos resultados. Acá seguramente te va a salir, vamos a ver cuánto Primero sale. sale negativo 1 más raíz de 2. Negativo 1 más raíz de Raíz 2. de 2. Y el otro sale negativo 1 menos raíz de 2. Bueno, estos son los dos valores. Bueno, entonces, puede determinar también directamente, te va a salir positivo 1, 0,4, ¿verdad? 0,41. Seguramente, ¿verdad? Sí, profe. Y te va a salir negativo 2,41. Bueno, estos son los dos valores que vos considerás como puntos críticos. Si vos querés hacer por el criterio de la derivada primera, también es muy simple. Solamente tenés que tener en cuenta un número anterior a 0,41 y un número posterior a 0,41. Puede considerar 0,5, por ejemplo, ya es mayor a 0,4. Y acá puede considerar 0,3. El 0,3 reemplazás en la derivada primera. Puedes reemplazar en la derivada primera. Y el 0,5 reemplaza en la derivada primera. Y si ocurre el cambio de negativo a positivo, es el criterio de la derivada primera. Si ocurre el cambio de negativo a positivo, entonces ahí te vas a dar cuenta si la curva es mínimo o si la curva es máximo. Fíjate que la pendiente, va a ser positivo con seguridad menor a 90 grados y va a ser la otra pendiente negativo. Si el cambio ocurre de positivo a negativo, con seguridad tu función es máximo. Si el cambio de signo en la derivada primera ocurre, negativo porque el ángulo es mayor a 90,
y este es positivo. Fíjate la pendiente, yo estoy trazando la pendiente a la curva y este es mayor a 90 grados, la pendiente negativa. Este es menor a 90 grados, la pendiente es positiva. Entonces, si ocurre el cambio de negativo a positivo, tu función es mínima. Si ocurre el positivo a negativo, tu función es máxima. Este es el análisis de la primera derivada. Bueno, entonces, eso podés analizar sin ningún problema, pero tenés que analizar alrededor de este punto crítico. Uno antes y uno después. Y ocurre estos cambios de signo, vos asegurás que es máximo o mínimo. Lo mismo podés hacer acá. Alrededor de este, uno antes y uno después, te va a determinar los cambios de signo, si es mínimo, si es máximo o mínimo. Bueno, son dos criterios, por eso no precisamente, yo solo le decía que la segunda, el criterio de la derivada segunda es muy práctico, ¿no? Porque yo puedo determinar al reemplazar este valor de x1 en la derivada segunda, me puede dar positivo o me puede dar negativo. Si es positivo en la derivada segunda, es mínimo. Y si es menor a 0, máximo. O sea que son dos criterios que no son nada complicados, pero que es interesante recordar bien. Esos son la claridad que usted necesita manejar en un momento dado. Bueno, acá justamente nuevamente quería recordar algunas cuestiones recta, tangente y normal a la curva, pero me quiero detener más. Este es la parte, el espacio recorrido en función del tiempo de una función. Fíjate que de repente esto te puede generar también como velocidad. Ustedes saben que la derivada primera representa la velocidad de un móvil y la derivada segunda representa la aceleración. Eso también es importante tener en cuenta cuando es aplicación física. La primera derivada es velocidad y la segunda derivada es la aceleración. Bueno, pero estos son muy Profe, ¿hay sencillos una explicación teórica para eso? y eso seguramente la parte teórica le habrá mostrado eh, Alonso o Velázquez sobre eso, o no le mostró, no le habló nada sobre eso. Fíjate, y es igual, nosotros ya sabemos que la variación de velocidad con respecto al tiempo, esa es la variación de velocidad con respecto al tiempo. Esa es la aceleración, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos de la aceleración. Pero simplemente lo que yo les voy a decir ahora, ¿qué representa esta derivada primera? Y la primera derivada representa la velocidad de un móvil. Así nomás es. ¿Qué representa la derivada primera? La velocidad. ¿Y qué representa la derivada segunda? Y la derivada segunda representa la aceleración. Bueno, eso es importante recordar. De repente te puede surgir alguna pregunta. ¿Qué representa la primera derivada? La velocidad. Y la segunda derivada, la aceleración. Eso puede mirar creo que Piscu no tiene esa explicación, pero así, simple nomás. Bueno, después tenemos la aplicación de máximo y mínimo, pero antes de llegar a quiero mostrarle, suele ser un tema muy específico también en una prueba, porque por experiencia yo le digo, en una oportunidad surgió la pregunta que se determine la recta tangente, la recta normal, la subtangente, la subnormal
la longitud de la tangente y la longitud de la normal. Entonces, ¿qué es lo que se le va a plantear? Y muchas veces, fíjense todo lo que ustedes tienen que saber. Por eso muchas veces el examen no es tan simple, no es por el examen en sí, sino que la cantidad de informaciones que ustedes tienen que manejar, recordar, y muchas veces no es tan fácil acumular tanta información en la cabeza. Entonces, por eso quiero mostrarle esto, cómo se interpreta. Nosotros ya sabemos que esta función, para hallar la ecuación de la recta tangente y normal, a cualquier función, primero teníamos el valor de x, el valor de un x cualquiera. A partir de este valor de x sub 0, nosotros encontrábamos el valor de y0. Este era el punto x sub 0, y sub 0 o x1, y1, ¿verdad? Solamente para recordar. Pero tenés que recordarte que la recta tangente se determina cuando es aplicando la ecuación punto pendiente, y menos y sub 0 en este caso. Si colocamos x sub 0, y sub 0, entonces acá vas a poner y sub 0. Si vos colocas x1, este va a ser y1, entonces acá podés poner también y1, y acá se pone el valor de y', la derivada, x menos x sub 0 en este caso, ¿verdad? Esta es la ecuación de la recta tangente. Esta es la ecuación de la recta normal. La recta normal solamente cambia, es la misma cosa de lo que nosotros estudiamos en geometría analítica. La recíproca con signo contrario. Entonces, este va a ser 1 sobre y'. Recíproca con signo contrario. X menos x sub 0. Bueno, con estas dos fórmulas, nosotros lo que vamos a determinar es la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Pero te va a preguntar también, ¿y cuánto vale la subtangente? Fíjate, la subtangente es la proyección de la recta tangente sobre el eje X. Acá, este segmento representa el valor de la subtangente. Este representa el valor de la subtangente. Hasta acá. RQ. Y el valor de la subnormal representa la proyección de la normal sobre el eje X. Sería desde Q hasta L, hasta acá. Bueno, entonces si yo le digo, ¿qué es la derivada? La derivada es la tangente del ángulo de inclinación de la recta, en este caso del ángulo phi. Y ese que es opuesto Profe, sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Fíjate cómo puedo determinar el valor de la subtangente. El valor de la subtangente, entonces yo ya tengo acá que va a ser igual a el valor de la subtangente, puedo determinar directamente haciendo el despeje. Y dividido y'. Ese es el valor de la subtangente. Para hallar el valor de la subnormal, podés utilizar este ángulo acá. Y la misma cosa podés decir, y' es igual a la tangente del ángulo θ. Ahí utilizamos este ángulo que está acá. Este ángulo coincide con este ángulo para este triángulo. Igualmente, entonces decimos opuesto subnormal dividido adyacente. Y ahí entonces igualmente decimos que la subnormal es igual a i por i'.
Entonces, ¿cómo se va a determinar el valor de la subtangente? No, hay que saber demasiado. Yo simplemente tengo que recordar, en primer lugar, la ecuación de la recta tangente utilizando punto pendiente. Ahí ya me tengo que recordar. ¿Cómo se determina el valor de la subtangente? La proyección de la tangente sobre el eje X. ¿Cómo se determina el valor de la subnormal? La proyección de la normal sobre el eje X. Ahora, ¿y cómo puedo medir esta distancia? Ahí está la parte interesante. Este sería la longitud de la tangente. ¿Cómo vas a medir la longitud de la tangente? Y bueno, y longitud de la tangente, fíjate que este es un triángulo rectángulo. Vos podés decir, podés medir teniendo en cuenta RQ al cuadrado. Es bien visible todo lo que ocurre acá. Más PQ al cuadrado. Pero muchas veces estos dos valores no vas a tener. Entonces, RQ, ¿qué es? La subtangente. Entonces, para hallar la longitud de la tangente, acá ya vas a cambiar. RQ es la subtangente al cuadrado más el valor de PQ, ahí va a ser, vas a poner I. Pero podés todavía cambiar un poquitito más. En vez de poner la subtangente, fíjate acá, vas a poner seguramente la raíz cuadrada de I cuadrado sobre I prima al cuadrado más I cuadrado. Bueno, ¿qué más podemos sacar acá? Este se puede simplificar alguna de las raíces seguramente. ¿Y cómo te va a quedar? Y seguramente si factorizamos todo este y te va a quedar seguramente y y sobre y prima, ¿verdad? Y acá dentro de la raíz seguro te va a quedar. Este es si factoriza. Este puede multiplicar con este y dividido y prima al cuadrado. Y al factorizar queda i cuadrado como factor común. Como ese puede salir fuera de la raíz, sale con i nomás. Y acá seguro te va a quedar 1 más y prima al cuadrado. Fíjate, con este vos vas a determinar la longitud de la tangente. Profe, ¿Sí? ¿qué sería el segmento PQ ahí o eso no nos va a pedir? Ese para medir la altura nomás de la distancia de P hasta Q es una medida cualquiera, el punto, la altura de cada uno de los triángulos. Ah, Y y le profe, pusimos I nomás. para medir la distancia RP, que sería la hipotenusa, podemos hacer, por R ejemplo, es la hipotenusa para el cateto y este el cateto. sí, podríamos hacer ahí por geometría analítica y hacer intersección de las ecuaciones y tener el punto R y P y después distancia. Ah, Entre sí, los dos también se puntos. puede, se puede. Pero generalmente cuando te pide que determine todo esto que la ecuación de la recta tangente normal y todo eso, no, muchas veces te plantea, te voy a mostrar cómo se plantea. Vamos a hacer ahora uno completito. Acá justamente hay uno, dice, dada la función f de x igual a x cubo, haya la ecuación de la recta tangente y normal, su tangente y su normal, y la longitud de la tangente y de la normal. Pero ¿dónde? Te preguntan, x1, en x es igual a te puede poner en x1 igual a 1. Inmediatamente vos vas a determinar el valor de i1. El valor de i1 cuando reemplazar en la función original. En este caso, 1 al cubo es 1 nomás también. O sea que ahí ya tenés el punto. El punto donde vos querés determinar la ecuación de la recta tangente y normal es en el 1, 1. Ahora, te falta la derivada
la derivada de la función, ahí vas a tener 3x cuadrado y nuevamente vas a reemplazar el valor de x1 en esta función. Así, en la derivada se reemplaza el valor de x1 y ahí vas a tener que es igual a 3. Entonces ya tenemos el valor del punto x sub 0, y sub 0 y el valor de la pendiente que es 3. Ahora, para hallar la ecuación de la recta tangente, vos vas a reemplazar de esta forma. Este va a ser la ecuación de la recta tangente. Este va a ser tu ecuación de la recta normal. Menos 1/3 x menos x1. Ahí, estos son ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente. Pero tenés que igualar a 0. Esto se efectúa todo. Este va a ser tu ecuación de la recta normal. Bueno, ¿qué te va a preguntar también después? Y te va a preguntar la subtangente, primeramente. ¿Cómo vas a determinar el valor de la subtangente? Y ahí ya lo que hoy escribimos. Y dividido y prima. ¿Cuánto vale el valor de la subtangente? Entonces, y vale 1 y prima vale 3. ¿Cuánto vale el valor de la subnormal? Y ahí ya tenés también, vamos a volver a escribir, y por y prima. Entonces la subnormal va a ser igual a 1 por 3. Profe, ¿eso siempre se va a cumplir? ¿Que el valor de la subtangente es y sobre y prima? Siempre, este ya es la demostración que obtuvimos. Fíjate de dónde salió esto. Acá está. Ah, claro, claro. Ese es siempre. Bueno, ya tenemos su tangente, su normal. Le cuento que este suele aparecer en los parciales, así que tiene que estar preparado por la duda, porque me acuerdo que siempre genera inconveniente. ¿Cómo se determina el valor de la longitud de la normal? ¿Cómo se halla el valor de la longitud de la subtangente? O de la subnormal o de la normal. Entonces ahí ya tenemos entonces ecuación de la recta tangente, ecuación de la recta normal, la subtangente, la subnormal. Ahora te falta la longitud de la tangente, de la recta tangente. ¿Cómo vas a calcular el valor de la... Y ahí podés aplicar directamente este. Y dividido y prima por la raíz. Fíjate, no es fácil de recordar todos, pero de dónde era que surgió eso podemos observar ahí en el anterior, en este. Fíjate. Esta es longitud de la tangente, 1 más y prima al cuadrado. Entonces, si te acordás de esta fórmula, obviamente te es mucho más cómodo, ¿verdad? No vas a estar dudando cuánto es. 1 sobre 3 raíz de 1 más r al cuadrado, porque la y prima nosotros ya sabemos que es, acá está. Esta es la y prima, 3 al cuadrado, 9. O sea que la longitud de la tangente tenemos que es igual a 1/3 raíz de 10. También podés calcular la longitud de la normal. La longitud de la normal se determina, la misma cosa podíamos haber hecho, acá no hicimos ese, solamente hicimos hasta longitud de la tangente, pero podés calcular también cuánto mide esta medida. Esa es la longitud de la normal. Y lo mismo vas a aplicar acá el valor de Pitágoras.
pero podemos usar directamente el resultado de ese va a ser I por la raíz cuadrada de ese. Si hacemos todo el desarrollo, te va a quedar directamente para la normal 1 más I' al cuadrado. Este es el valor de la normal, la longitud de la normal. ¿Cuánto vale I? 1. Por, dice acá, la raíz cuadrada de 1 más I' al cuadrado igualmente te va a dar 9. Y la longitud de la normal te va a dar solamente raíz de 10. Bueno, y ahí ya tenemos todo. Fíjate cómo no, para nada no es complicado, pero recordar muchas veces estos no es tan simple, no es fácil, no. Hay tanta información que uno tiene que recordar que no se recuerda en los parciales, le puedo asegurar eso. Profesor, ¿será que podría mostrar de nuevo, repasar la demostración? Porque la verdad que no entendí muy bien. De este, Sí, ese mismo. bueno, fíjate, nosotros ya la clase punto. Nosotros tomamos un punto cualquiera, el punto P, y trazamos la recta tangente, la recta normal. No importa eso, si yo hubiera graficado si yo hubiera graficado esta función, probablemente me iba a dar una gráfica como acá. Así, una curva acá y otra curva así. Entonces en el 1, 1 nosotros lo que queríamos determinar era la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Ahora, si nosotros proyectamos y dejamos caer este punto sobre el eje X, entonces ahí determinamos este pedacito acá va a ser la subtangente y este va a ser el valor de la subnormal. La longitud de la tangente y longitud de la normal. Esos son todo lo que tenemos. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de cada uno? Y podemos hacer para el valor de la... Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar de vuelta. Fíjate, acá tenemos el punto P. Este es el punto P que se determina mediante X sub 0 y sub 0. Es el punto donde nosotros queremos determinar la recta tangente y la recta normal. Ese punto P siempre vas a dejar caer sobre el eje X y ese punto cae en el marca del recorrido, siempre le vas a llamar I. Siempre va a ser IS. Bueno, entonces ahí generamos dos triángulos rectángulos. RPQ y QPL. Son dos triángulos rectángulos. Usamos primero este triángulo rectángulo para hallar el valor de la subtangente. Yo utilizo ahí, aplico. ¿La derivada qué es? La derivada es la tangente del ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Nosotros tenemos el ángulo de inclinación de esta recta, es θ acá. Pero por definición de tangente nosotros ya sabemos que es opuesto, todo eso ya sabes, sobre adyacente. Si mira en el dibujo, ahí quién es el valor, el opuesto, el que está enfrente, el valor del opuesto es I y el valor del adyacente es el otro cateto que nosotros le llamamos ST. Bueno, y ahí ya tenemos la posibilidad de decir entonces, I' es igual a I sobre ST. Ahí yo quiero saber ST. Entonces hago el despeje nomás.
Entonces, este voy a llevar en este lugar y va a pasar multiplicando. Como multiplica, entonces este voy a traer en el mismo lugar de ST. O sea que ST va a ser igual a I sobre I'. Y ahí te tenés el valor de la subtangente. Bueno, ahora si queremos saber cuánto vale, cómo vas a relacionar la subnormal, este otro pedazo acá, entonces vas a usar el ángulo PQL. Y lo mismo, este ángulo coincide con este ángulo, por eso aplicando nuevamente I' es igual a tangente de alfa, de tita. Ahí es igual a opuesto. ¿Quién es el opuesto? Sn. ¿Y quién es tu adyacente? El valor de I. De ahí entonces, Sn está en el numerador y este está en el denominador. Entonces, para que quede solo el valor de Sn, simplemente lo que hace es pasar a multiplicar I con el valor de I'. Y ahí ya tenés el valor de la subnormal, ya tenés el valor de la subtangente. Y la longitud, entonces ya es esta medida. Cateto al cuadrado más cateto cuadrado. La normal, la longitud de la normal es esta medida. Cateto al cuadrado más cateto cuadrado. Si ya conoces el valor de I, de hecho, I representa este valor de I sub 0. Y ese n ya vas a calcular luego. Puedes usar ese mismo valor y reemplazar directamente en Pitágoras. Ahí ni siquiera hace falta una fórmula en particular. No hace falta que yo me recuerde precisamente de esta forma. Si yo quiero saber la longitud de la tangente, entonces podés usar directamente la raíz cuadrada de subtangente. Si voy a tener el valor de la subtangente, en el anterior, ¿cuánto era el valor de la subtangente? Acá yo ya tenía que era 1/3. Entonces pongo directamente el valor de 1/3 al cuadrado. Cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Y cuánto vale el valor de I? O PQ es I. Y ese vale 1. Y 1 al cuadrado es 1. O sea que, y entonces acá yo ya tengo el valor de, este es 1 sobre 9, más 1 va a ser 10 sobre 9. El que puede salir fuera de la raíz es el 9 que sale con 13. Y 10 no puede salir, queda atrapado ahí. Por eso es 10 dividido raíz de 3. Yo puse acá 1/3 raíz de 10, es la misma cosa. Bueno, o sea que no tiene que complicarse, no precisamente tiene que recordar toda la fórmula de esta forma. Acá nosotros mostramos nomás cómo surgió para utilizar, pero una vez que tengan los valores puede usar directo. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. sí, ¿Y prima qué sería en ese gráfico? y la derivada esa es la recta tangente. La derivada es la recta tangente a una curva, esa es la definición, ¿verdad? ¿Qué es la derivada? Es geométricamente la derivada, fíjate que nosotros hacíamos 2 puntos que hacíamos recorrer, acá se generaba un segmento entre estos 2 puntos. Pero vos podés acercar este punto sobre la curva, sigue generando 2 puntos. Pero cuando casi se confunde acá estos 2 puntos P y Q, entonces la recta que era secante a la curva al final se hizo tangente. ¿Y cuando ocurre eso? ¿Y qué es la derivada entonces? Cuando la recta se hace tangente a una curva. Esa es la derivada. ¿Qué es la derivada geométricamente? Es la recta tangente a una curva en un
punto determinado de la misma. Eso significa derivada geométricamente. Si yo te pregunto, ¿qué es la derivada geométricamente? Vos me tenés que decir, es cuando una recta se hace tangente a una curva en un punto determinado de la misma. ¿Y qué es la derivada matemáticamente? Ahí tenés que decir, es el límite del cociente incremental delta i sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Esa es la definición matemática de la derivada. El límite del cociente incremental delta i sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Y geométricamente es la recta tangente a una curva en un punto determinado de la misma. Profe, ¿Sí? o sea que cuando uno halla la derivada de una función y evalúa esa derivada en un punto, el valor que te arroja es la pendiente de esa recta, ¿verdad? La recta tangente. Efectivamente, esa es la pendiente. Ese es el valor de la pendiente. La derivada es la pendiente. Acá justamente, mira, nosotros teníamos en analítica I menos I1 es igual a M por X menos X1. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros hacemos ahora cuando hablamos de la parte derivada? Cambiamos la M por I'. Entonces, M, ¿qué es? La pendiente. I', ¿qué es? Y la pendiente. La derivada es la pendiente. La derivada primera de una función es la pendiente. La derivada segunda de una función es la aceleración. O sea que ese es en términos físicos. Bueno, muy bien. Entonces, hicimos dos cosas interesantes. Vamos a ver, este también quiero mostrarle. Este es un problema que suele crear mayores, no tanto, ¿verdad? Pero muchas veces cuando se tiene que generar una función. Acá, por ejemplo, te dice, esta es una aplicación del máximo y mínimo. Una aplicación del máximo y mínimo. Acá dice, se quiere construir una caja sin tapa a partir de una hoja de cartón de 20 por 10 centímetros. Para ello se corta en cuadrado del lado L en cada esquina y se dobla la hoja levantando los 4 laterales de la caja. Determina las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo, dice. Si el lado L debe medir entre 2 y 3 centímetros. Acá está. Bueno, lo importante de esto, probablemente no te va a dar mucho detalle como este. Te va a decir nomás de una chapa de 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho se quiere construir una caja sin tapa. Determine cuál es el volumen máximo que se puede obtener, te puede decir así nomás directamente. Entonces acá te muestra todo nomás, qué es lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que armar? Aquí la función volumen. Entonces nosotros ya sabemos que una caja tiene esta característica. Por ejemplo, si dibujamos una cajita, va a ser exactamente así, ¿verdad? Esta es una caja cualquiera. Esta es una cajita sin tapa. Entonces, de esto es lo que nosotros queremos determinar, cuál es el volumen máximo que se puede obtener. Entonces nosotros tenemos 20 centímetros si vos cortás en las esquinas. Esta medida, vos decís, yo no sé cuánto voy a cortar, pero voy a cortar un pedazo X aquí y otro pedazo X. Entonces, este también vale X y este también vale X. Entonces, cuando vos cortás, entonces te queda solamente, aquí te va a quedar 20 menos 2X. Este ahora es el valor de largo. El ancho, que va a ser este pedacito de acá hasta acá nomás, ya no va a ser 10, va a ser 10 menos 2X también. 20 menos 2X es esta medida.
10 menos 2x es esta medida. Y la altura, entonces ahí lo que nosotros estamos teniendo es, este sería tu largo, este sería tu ancho, y la altura va a ser este corte que vos le hiciste acá, el corte. Al levantar, este sube entonces el valor de x. Este representaría la altura. Entonces ahí ya tenemos este largo al doblar, al hacer la cajita, entonces este te queda 20 menos 2x. El ancho te queda 10 menos 2x. Y la altura es x. Es el que va a subir el valor de x, este pedazo. Este, si vos subís acá, va a levantar x. Entonces ahí ya tenemos el volumen de esta caja. Va a ser largo por ancho por alto. Entonces, ¿cuánto vale Profe, largo? una consulta. ¿Sí? ¿Y cuál sería, qué pasaría, por ejemplo, si nos pidiese con una caja con tapa? ¿Qué pasaría ahí? Si te pide una caja con tapa y el volumen no va a cambiar, te va a pedir, no va a cambiar el volumen y no vas a considerar la tapa en este caso. Solamente te va a pedir luego de una chapa, que es lo que podés construir, y una caja sin tapa. Si te pide con tapa, te va a cambiar la pregunta, te va a preguntar el área lateral, cuántas chapas se necesita para armar una caja con tapa. Todo eso te va a cambiar la pregunta. Te tiene que cambiar. Pero ahí se tiene que calcular el área lateral más la base y la tapa, que se conoce como área total. Entonces ahí el problema te va a plantear en función al área total. Área lateral más 2 áreas de base. Entonces, por esa razón, aquí solamente este volumen, porque no solamente queremos medir cuál sería el de mayor o el de menor volumen que se puede fabricar. Y si con tapas, si te pide, te va a preguntar cuántas chapas se necesita para construir una caja. Ahí tenés que medir todas las áreas lateral alrededor y área total, considerar las dos bases. Esa es la parte de geometría. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos entonces acá. El volumen va a estar representado por largo 20 menos 2x, ancho 10 menos 2x. Esta es la parte que siempre complica cuando tenés que armar tu función. Y la altura es x. Bueno, entonces acá vos podés decir cuánto vale esta multiplicación. Y vas a tener que multiplicar. Acá tenemos 200. 20 por 10, 200. 20 por 2x menos 40x menos 10, 20x. Acá 2 por 10, 20x. Y más 4x cuadrado. Bueno, todo este sigue multiplicando por x. Entonces ahí ya tenemos la función volumen. El volumen va a ser igual a 200x cuadrado. Puedo ordenar después. 200x cuadrado. Acá entre los dos tiene 60, ¿verdad? Menos 60x. Bueno, sería 200x nomás. Ah, sí. Acá me queda 60x cuadrado, sí. Este es lo que es x cuadrado. Sí, tenés razón.
Bueno, y acá tenemos más 4x cubo. Bueno, y esta es la función volumen. Este es lo que cuesta muchas veces encontrar. En problema de máximo y mínimo, lo que cuesta es encontrar la función volumen o la función área o la función perímetro. Por eso, esta parte, lo que, fíjense, todo esto vos tenés que generar. Por eso muchas veces la aplicación es para la parte de derivada, en máximo y mínimo, tiene que saber también la parte de geometría plana, geometría del espacio. Bueno, y resolver este vas a hallar v', la derivada primera, igualar a 0 la derivada primera, encontrar el valor de x1 y x2. Bueno, y ahí hacer el análisis, después poder calcular la derivada segunda para ver quién es máximo y quién es mínimo. Y eso te va a determinar entonces cuál es el máximo, el de mayor volumen. Una vez que tenga el máximo, poder reemplazar en esta función original y ahí te va a decir la cantidad de volumen que se determina a partir de estos valores que se va a obtener. Bueno, no es complicado, así que no tiene que preocuparse demasiado, pero siempre se requiere de práctica. Siempre se requiere de práctica. Bueno, uno más, este es último que le voy a mostrar. Este también suele ser problema. En 2 ocasiones ya se planteó este. Y no es tan simple para entender el problema. Muchas veces, ¿cómo se plantea? ¿Cómo se va a plantear? Acá dice, un alambre de 100 metros de longitud se corta en 2 partes, formando con una de ellas un círculo y con la otra un cuadrado. ¿Cómo debe ser cortado el alambre para que la suma de las áreas de las dos figuras sea máxima y la suma de las áreas de las dos figuras sea mínima? Entonces, solamente vos disponés de este alambre de 100 centímetros de longitud. Lo primero que vas a analizar es eso. Y entonces vas a dibujar, obviamente, un círculo y un cuadrado. Y entonces vos decís, un pedazo, no podés decir, yo voy a cortar en 30, 40, 50. Vos decís nomás, yo voy a cortar un pedazo, X pedazo, y si el otro, ¿cuánto queda entonces? Y el otro va a quedar 100 menos X. O sea que tenemos 2 pedazos. Uno vas a utilizar para armar tu círculo y el otro vas a utilizar para armar tu cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo acá? Este 1 sobre 2 pi x, ¿qué representa la medida del radio, verdad? ¿De dónde surge esta medida del radio? De Y la ahí tenés fórmula que, de circunferencia puede ser. ahí tenés que recordar que la longitud de la circunferencia justamente es 2 pi por radio. Fíjate, fórmula, nosotros no podemos hacer esto sin recordar fórmula. Y perímetro del cuadrado, el perímetro de un cuadrado es lado por 4. Lado por 4. Bueno, entonces de acá yo voy a despejar el valor de R. El valor de R y ahí tenemos longitud de la circunferencia que es X dividido 2pi. Ese es lo que se escribió acá. Y acá la misma cosa, la longitud es perímetro dividido 4, pero el perímetro del cuadrado es 100 menos X dividido 4. Bueno, ahí ya tenemos la primera interpretación.
Ahora tenemos que calcular el área de cada uno de ellos. Acá está área. Este es lo que dijimos nomás, radio y lado. Eso ya está representado ahí. Área de la función que representa la suma de ambas áreas. Pi por radio al cuadrado. Este es área del círculo, es pi por radio al cuadrado. Y área del cuadrado es lado al cuadrado. O sea que acá tenemos lado 100 menos x al cuadrado. Este es 100 menos x al cuadrado. Este es el lado al cuadrado nomás, el área del cuadrado. Y este es el área del círculo. Entre 0 y 100. Bueno, y después, acá tenemos que derivar acá. Lo que cuesta es armar este nomás luego. Si vos armaste bien la función área, entonces casi tenés solucionado tu problema. Ahí ya tenés tu función área. Acá está la derivada de la función área. Y acá se determina el valor de x. Todo esto no te va a crear problemas. Simplemente esta derivada igualar a 0. Encontramos el valor de x1 y x2. Bueno, solamente tenés que analizar después entre el 0, quién es mayor, quién es menor, y entre los tres valores, porque tenés que considerar el extremo 0, el 100 y este número que encontraste acá. Entonces tenemos tres, como si fuera tres valores de x. ¿Cómo se analiza eso? Acá está. Se reemplaza en el área el valor de 0. Se reemplaza en el área el valor de 100, los extremos. Y el valor que vos encontraste cuando igualaste a 0 la función área. Fíjate ahí, haciendo el análisis encontramos quién es mayor y quién es menor. Acá está. Cuando usaste el 0, resulta que ese valor es mayor a 100 pi sobre 4 más pi sobre esta área. Claramente se nota, estos valores te hace el análisis para que vos entiendas quién es mayor entre, como acá toditos los numeradores son 100 al cuadrado. Entonces yo puedo tomar el de abajo nomás, 16, 4pi y 16 más 4pi. Y hago, ¿quién es mayor? Y claramente 4pi es 4 por 3, 12 y algo nomás. Entonces 16 es mayor que 4pi y 16 es menor que 16 más 4pi. Entonces eso me determina quién es mayor, quién es menor, y ahí claramente encontramos que quién es el que te va a producir el área máxima cuando equivale 100 y quién es el que te va a producir área mínima. Y bueno, y esos son todos los pasos que hay que tener en cuenta. Este es un problema muy interesante. Si quieren hacerle una captura de pantalla, pueden hacerle ahí el desarrollo completo. Ahí cuando leen mejor ahora van a encontrar. Ahí empieza la función área. Derivar, hallar el valor de x. Encontramos, teniendo en cuenta los extremos 0, 100 y el número que vos calculaste en la función área. Analizar quién es mayor y eso te va a determinar en qué punto ocurre el de mayor área y en qué punto ocurre el de menor área. Entonces, ¿cuándo ocurre mayor área y cuándo ocurre menor área? Entonces, es largo cuando tenés que escribir todo en un examen esto. Bueno, y eso es todo lo que tenemos preparado. En realidad hay más cosas, pero yo creo que se van a cansar. Hay mucho más. Pero vamos a ver
Eso es la próxima clase. Seguro vamos a tener una clase más antes del examen y podemos hacer un repaso de uno de los temas que yo tengo por ahí guardado. Vamos a hacer el desarrollo completo de uno de ellos para que vean cuando se plantea unos 5 problemas, cómo se desarrolla completamente cada uno de ellos. Ese para la próxima clase le voy a mostrar. Bueno, muy bien. Ha sido un placer compartir con ustedes. No hay pregunta. Si hay alguna pregunta, me pueden hacerlo también. Placer fue nuestro, profesor. Muy bueno, gracias. Y vamos a dejar de grabar entonces. ¿Usted quiere que yo le alce siempre la grabación o no hace falta? Sí, profesor. Sí, por favor. Si podés, alza, profe. Porque si no miran, no hace falta, la verdad. ¿Y tu material también, profe, por favor, si puedes? Bueno, muy bien. Feliz fin de semana. Falta todavía mucho en realidad, pero a descansar. Gracias, igualmente. ¿Cuándo tienen ustedes clase? ¿Los viernes? Después de este, ¿verdad? Viernes otra vez. Sí, viernes. Bueno, muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Hasta luego, profe, gracias.